Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Y ganas de salir adelante. A ver, mira, yo vengo a hablar acerca del tema de Cuba. De esto que se avecina ahora, que se le llama segundo periodo especial, peor que el primero. ¿Por qué digo que voy a hablar de esto? A mí no me gusta hablar mucho de Cuba, porque realmente todo el mundo sabe de la situación del cubano que está dentro de la isla. Todo el mundo. Aquí no hay nadie ajeno a lo que está pasando en Cuba con los cubanos. Que no tienen comida, que no tienen medicamentos, no tienen ni sueño. Por no tener, no tienen ni sueño. Pero sí les voy a decir algo. Sí es mi opinión y mi consejo. Señores, los que estamos al lado acá, los que tenemos familiares en Cuba, o los que no tenemos familiares en Cuba y quieren que Cuba cambie, no exhortemos a que el pueblo salga a exigir nada, porque a pesar de los problemas que tienen, van a provocar otros problemas más. Si el cubano quiere salir, que salga por convicción, que salga porque así lo desea, que salga porque se cansó de aguantar, que salga porque sabe la situación que tiene, y tiene que salir a pelearla. He visto videos de muchos cubanos que se cansaron, ya no aguantan, ya están al límite. El cubano está al límite, mi gente, lo sabemos que está al límite, pero no provoquemos que nosotros mismos empujemos a lo que nosotros no hicimos en Cuba. No soltemos eso, no soltemos porque no es justo, porque de afuera todo el mundo nada bien. De afuera todo el mundo empuja para no hacer golpes, ¿viste? Pero el que está allá sufre las consecuencias. El familiar que está al lado acá sufre las consecuencias. ¿Entiendes? Si ellos quieren salir porque ya no aguantan más, porque ya no quieren saber más de la continuidad, porque ya se cansaron, porque ya saben que están pasando 50 trabajos, que todo lo que el cubano bien sabe lo que está pasando, porque él lo está pasando en carne propia en Cuba. Si él lo quiere hacer, que lo haga, pero no exhortemos que lo haga. Es mi humilde opinión. Esto recién comienza. Se está hablando de 90 días, se está hablando de un poquitico menos, un poquitico más, pero la verdad es que la cosa en Cuba se va a poner fea, porque lo que queda en Cuba ahora mismo es la persona que en aquel entonces, en el primer periodo especial, tenía 35 años, ahora tiene 65 y no quiere vivir lo mismo que vivió en el 90. La otra parte de la población que queda en Cuba es como yo, personas como yo que tenían 40 y tantos años en aquel entonces, tenían 20 y pico años, 10 y pico años en aquel entonces, ahora tienen 40 y éramos niños, no sabemos prácticamente qué pasaba en nuestros padres para eso, pero nos la sentíamos igual, porque aquí todo el mundo sabe lo que fue ir a la escuela con un par de zapatos de cámara de tractor y tela. Muchos sabemos lo que vivimos. Y la otra son los jóvenes de 10 y pico, 20 años que no saben lo que se vivió en aquel entonces. Entonces, por ende, vamos a ver la realidad, que esto está más fuerte que el del 90. ¿Entiendes? Lo único que le estoy soltando, cubanos que están dentro de la isla, hagan lo que ustedes piensen, no lo que le digan la gente. Hagan lo que ustedes crean, no lo que digan la gente. No estoy exhortando a nadie a que haga nada. Aquí cada cual es dueño de su camino y su destino. Bendiciones, mi gente. Cuídense y espero no ocasionar ningún tipo de problema ni discordia. Este video no es para eso. Es para que exhortemos a que lo que vaya a pasar pase en son de paz y tranquilidad. Sabemos que todo el mundo quiere una Cuba más bonita y mejor de lo que está. Bendiciones, mi gente, saludos. Buenas tardes, habla Beatriz Condes Mesa, la madre del preso del 11 de julio, Abel Lázaro Machado Conde, que se encuentra recluido en la prisión de Quibicán, el municipio de Huila. Yo estoy haciendo esta denuncia en las redes sociales para los derechos humanos, el mundo entero, todo lo que me pueda ayudar. Yo tengo mi hijo que me llamó hoy a las 1 y pico, 2 y pico de la tarde, que me dice que lo llevaron al botiquín porque tiene una crisis de gastritis muy grande y le dijeron en el botiquín cuando llegó que no tienen medicamentos
Y entonces querían que todos los días se inyectarse con metoclopramida. Yo esto lo comenté con un médico y me dijo que un día se inyecta con la metoclopramida para aliviar un dolor fuerte, pero que no es que todos los días se inyecte con metoclopramida. Yo quiero dejar muy claro en las redes sociales que Abel Lázaro Machado Conde se encuentra alteradísimo en los nervios, se siente deprimido y no le están dando el alprazolam en la prisión de Quibicán. Yo responsabilizo en esta denuncia en las redes sociales a lo que le pueda suceder a Abel, a Stanis Lolo, jefe de la prisión de Quibicán, Yulieski Menéndez Montero, que aunque lo pusieron de jefe de control penal en la región, en el órgano, te sigo responsabilizando de la vida de Abel, porque todo lo que le está pasando a Abel se lo debe a ti, a los golpes que le diste contra la red, le levantaste en una causa, que se la levantaste de resistencia para justificarte de la metida de golpe que le estaba dando para ir certificado de elecciones. Responsabilizo a Humberto II de la prisión. Responsabilizo a Daniela, la reeducadora, que tiene que velar por él y no le está prestando mucha atención. Responsabilizo al mayor de la seguridad de la prisión. Responsabilizo la seguridad del Estado de Winnie San José de las Lajas. Responsabilizo la jefa de psiquiatría de prisión que no va a ver a mi hijo hace no sé qué tiempo. No le das atención médica. El día 8 de mayo intentó contra su vida en Quibicán y no fuiste a verlo ni nadie, o no te llamaron, no sé cómo. Responsabilizo a todo el mundo, fiscales, jueces, todo, tribunales, todo aquí, de lo que le pase. Sigo repitiendo en las redes sociales a todos ustedes que le pidan a Dios que mi hijo no se me mate, porque me van a tener que fusilar. Voy a seguir publicando, voy a seguir defendiendo la vida de Abel Lázaro Machado Conde, con los dientes, con la lengua, con el corazón, con la vida, con mi propia sangre, con todo lo que tenga mi ser. Voy a seguir defendiendo la vida de mi hijo. Voy a seguir poniendo todas las torturas físicas y mentales que ustedes le hacen en esa prisión. Todos los atropellos, todos los maltratos, todos los golpes, todo lo voy a seguir publicando. Y sigo responsabilizándolo de la vida. Esto es para que vean los derechos humanos en Cuba, la atención médica que da Stanis Lolo en la prisión de Quibicán a sus reclusos. Pero ustedes saben por qué, porque es manifestante del 11 de julio. A ustedes no les interesa. Él es un perro para ustedes, porque es manifestante. Eso es lo que hace el gobierno de Cuba con esos jóvenes que están presos injustamente, sin haber hecho nada, porque todos están injustamente. Ninguno rompieron la tienda. Los que verdaderamente rompieron la tienda no están presos ni van a estar nunca. Esto es todo lo que tengo que decir. Y es a la vez tan cerca y a la vez tan lejos. Levanto mi bandera para que sepas que estoy con mi pueblo. Este que ahora llora y porque está sufriendo. Como me dueles, Cuba, y te me estás muriendo. Porque Cuba es grande, porque nuestra tierra tiene sentimientos. Pa' que venga un tirano a destruirla con su pensamiento. Esta isla no es tuya, esto es de todo el pueblo. Como me dueles, Cuba, y te me estás muriendo. Libre, yo te quiero libre, yo te amo, Cuba, porque te quiero